nuestro hermano pastor José González con el asinistre del Señor nos presentará. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Eso pasa a la hora que se va a predicar. Eso está de moda. Por aquí el pastor. Soy, vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga. Amén. El ambiente está para gritar. Aleluya. Se prohíbe callarse la boca. Porque venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí no me molesta que usted adore y alabe mientras se predica. Santo, santo, santo. Respondo al nombre de José Antonio González González, del pueblo del Lares, del pueblo donde beben leche de pote. Sí, hermano. Donde están los macheteros. De allá venimos, allí nacimos, nos criamos. Y por la gloria del Señor y la gracia de Dios le servimos a un Dios vivo. Me acompaña mi esposa Janet, mi hija Andrea, mi hija Shakira. Un ministerio familiar. Estamos aquí por la gracia del Señor. Y hermano, para aprovechar el tiempo, vamos a buscar la palabra en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. No se asuste, hermano, que no venimos a dar palo. No venimos a dar palo. Es lo que el Espíritu diga, como dice la pastora, pero sepa usted que los peloteros solamente tienen 3 oportunidades. Al tercer strike se ponchan. Yo prefiero el golf. Tiene 17, 18 palos, mi hermano. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Cuando lo tenga, diga amén. Y ese amén que se escuche en el trono de la gracia. Gracias, varón. Dios te bendiga. Santiago 3. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando sobre esta palabra que la vamos a intercalar con parte de mi testimonio. Porque todo lo que usted ve en la calle no es como lo ve. Aleluya. Por eso hay que pedir que podamos ver las cosas como Dios las ve. Santo. ¿Todos lo tienen? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una iglesia en victoria que va para el cielo, dice: amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque todos nos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes cosas, bosques encendidos, un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es mal, que nos puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Bendecido sea el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Déjeme decirle, hermano, que me gozo y me honro estar en este lugar.
Porque es una iglesia que desde el atrio de la iglesia, desde el estacionamiento allá, se puede sentir la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Así que siéntase orgulloso del lugar donde Dios lo ha sembrado. Aleluya. Santo eres, Señor de los cielos. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Hay una pequeña porción de la palabra en Isaías 40:31. Y esta palabra se la voy a regalar a mi hermano Roberto. El verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás. Si cae, se levanta confiando en que el Dios le dará la victoria. Santo. Dios lo conoce todo, varón. Dios conoce los tuétanos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. Hermano, esta palabra no es una palabra que venimos para estar señalando a nadie. Pero si usted se da cuenta, la lengua habla, o la boca habla de lo que abunda en nuestros corazones. Porque la palabra dice, no dice el pastor Tony, que de la abundancia del corazón habla la boca. Habiendo dicho esto, tenemos que saber que, como decía la palabra, los barcos son grandes y bien pequeño es el timón, ¿verdad? Poco más grande que el pecho de una persona. Y esto permite que ese barco inmenso sea dirigido. Pero cuando nosotros permitimos que el Señor sea quien dirija nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra familia se va a dirigir en dirección al trono de la gracia. Empezando a tomar la parte, dije que no todo lo que se ve en la calle es como se ve. Yo viví una vida muy desenfrenada. No se está grabando, ¿verdad? Gracias por decirme, porque hay partes que yo no puedo decir. Este varón que ustedes ven de frente proviene del pueblo de Lares, de una familia de hacendados, de una familia de torrefactores, una familia que prácticamente lo tenía todo. Crecí y me crié en la iglesia MI de Lares Pueblo. A la edad de 8 años pasé en una escuela dominical al altar de la iglesia y le dije al pastor que yo quería aceptar a Cristo. La palabra dice que instruye al niño en tu carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Muchas veces nos quejamos que mi hijo no asiste a la iglesia, que mi hijo está perdido, que mi hijo odia las cosas del Señor, que mi hijo se sienta en la casa del Señor, no levanta las manos, no adora. Pero hermano, eso es responsabilidad suya. Y usted me disculpa que yo se lo diga, yo soy muy crudo hablando las cosas. Yo no adorno las cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo no vine a llevarme nada para mi casa. Yo no voy a ir a la presencia de Dios a darle cuenta por algo que yo tenía que decir aquí, no dije. Sepa usted eso. Y siento presencia del Señor en este momento. Y vuelvo y le digo, siéntase orgulloso que esta casa es una casa de ministerio, una casa llena del Espíritu Santo. Porque cuando entré por esa puerta pude ver ángeles. Cuando entré por esa puerta a cada extremo de este altar habían ángeles. Aleluya, santo, gloria a tu nombre, Jesús. Y sabe que cuando comencé mi vida, seguí creciendo, me envolví en la sociedad de jóvenes, estaba bien lleno del Espíritu Santo. A una corta edad de 12 años, hermano, porque tengo que cortar porque el tiempo avanza, ya estaba por graduarme del 4º año. Y sabe que usted tiene la potestad en su boca de predeterminar el futuro de su hijo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a esa edad, mi padre, siendo policía estatal, tenía taller de hojalatería y pintura. Mi padre se dedicaba a comprar carros de subasta. Mi padre compraba y vendía artículos en la base naval y hacía muchos otros negocios. Pero sabe una cosa, hermano, yo me envolví, crecí ahí y yo admiraba a mi padre y era mi héroe porque yo quería ser como él. Crecí al lado de mi abuelo, un español de esos cascarrabias.
porque como vivía solo, pues tenía que alguien acompañarlo, y él, pues, el regalón de la casa era el que tenía que estar allí. Mientras mis hermanos se dedicaban a caminar y a correr y a gastar dinero y a chocar vehículos y les regalaban otros, yo comencé a dedicar el tiempo a empezar a aprender lo que mi padre hacía en su taller todas las tardes. Y me envolví de una manera que yo estaba tan entusiasmado que a la edad de 12 años ya yo hacía un trabajo de un vehículo como si fuera una persona profesional que llevara muchos años en ese oficio. Pero comencé a ahorrar dinero de los veranos, de las tardes, y hacía como mi abuelo. Un pequeño orificio debajo del matre, los metía ahí dentro. Y por 3 veranos acumulé dinero sin contarlo. A ese tercer verano le dije a mi madre: ayúdame a contar el dinero. Y contamos 12,000 y pico de dólares para aquel tiempo. Un joven de 12 años. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Que estando en la sociedad de jóvenes y alabando al Señor muy contento, le digo a un amigo de mi padre que asistía a la subasta que me llevara. Y mi madre le dijo: sí, llévalo, porque Gonzalo no puede porque está muy ocupado. Su papá falleció y tiene que atender el colmado. Hermano, y para aquel tiempo, en 1980, me acuerdo yo que compré un BMW 320i de ese año nuevo. Un vehículo nuevo. A un precio ridículo. Sucede que cuando llego a mi casa con ese vehículo, a la tienda donde estaba mi padre, me dice: ¿y ese carro para lavarlo? Y yo le digo: no, ese vehículo es mío. Pero ahí es donde entra lo que habla la palabra, que tú tienes la potestad de maldecir la vida de tu hijo con tu lengua. Ahí es donde tú puedes decir que si tú declaras que tu hijo va a ser evangelista, será evangelista. Si declaras que tu hijo va a ser pastor, va a ser pastor. Si declaras que tu hijo será misionero, será misionero. Porque la potestad que el Señor te da en tu boca está escrito aquí en la palabra de Dios. Lo que se ata en el cielo será atado en la tierra, y lo que se desata en la tierra se desata en el cielo, y viceversa. Sucede, hermano, que mi padre me dice que si era para lavarlo, y yo le digo que era mío, y me dijo que para qué punto de droga yo trabajaba. Oye, qué dolor, qué tristeza. Eso fue como si me atravesaran el pecho. Y yo le digo: pero si yo soy cristiano, pero si yo le sirvo a Dios, ¿cómo es posible que tú, siendo mi padre, conoces mi vida, mi salir y mi entrar en mi casa? ¿Cómo tú puedes decir esto? Y me fui llorando a mi casa. Le cuento a mi madre, y desconsolado lloraba. Mi padre, cuando llega a la casa, mi madre le hace la historia de dónde sale el carro. Pero mi padre no se retractó, no habló conmigo, no me pidió perdón, no me explicó, no me dijo nada. Permaneció en silencio. Y ahí el enemigo comenzó a ver que yo abrí una ventana y una endija en la puerta, y él se coló. Y comenzó a crecer en mí el odio. Comenzó a crecer en mí la desesperanza. Comencé a decirme a mí mismo: yo tengo que lastimarlo como él me lastimó. Él tiene que llorar como yo lloré. Le dije: si eso tú dices que yo soy, eso voy a hacer. Dejé de ser presidente de jóvenes. Me retiré de AJEC. Me retiré de todo lo que tenía que ver en la iglesia. Y poco a poco seguí contaminándome con el mundo. Llegando la hora de la graduación escolar, llegaron a reclutar de la policía de Puerto Rico. Y me reclutaron como agente encubierto. Y fue a la academia de Cagua. Nadie sabía dónde yo estaba. Mi padre pensaba que yo me había fugado de la casa. Mi padre comenzó a decir que yo era la oveja negra de la casa, la oveja negra de la familia. Que él tenía un hijo que era un delincuente. Comencé a salir a los puntos de droga, haciendo el trabajo que se me había encomendado. Comencé a hacer conexiones. Comencé a tatuar mi cuerpo. Comencé a comprar armas de fuego. Comencé a robar carros. Comencé a comerciar con drogas. Comencé a hacer todo lo que un padre no quiere que haga un hijo.
Ya yo llegaba a mi casa, yo no llegaba a mi casa con bolsas de comida, llevaba con bolsas de dinero. En los gaveteros de mi casa había tanto dinero que yo no podía gastarlo. No sabía qué hacer con él. Siendo agente encubierto de la policía. Pero ¿qué sucede? Que ahí fue donde yo comencé a ver que mi padre empezó a endurecerse conmigo cada día más. Y el diablo me decía y me susurraba al oído: está contento porque ahora a él le duele lo que tú estás haciendo. Él llora en silencio. Pero yo, en mi corazón, endurecido como piedra, no era suficiente para mí. Todavía yo no lo había visto llorar. Todavía yo no lo había visto gemir. Todavía yo no lo había visto decir: este hijo mío lo he dañado, le pido perdón. Nunca sucedió, hermano. Eso pasa cuando un hermano es soberbio. Eso pasa cuando un hermano profesa al Señor y alaba, levanta la mano en la iglesia, pero no glorifica a Dios con sus actos. Santo eres, mi Señor Jesús. Hermano, comencé una vida dura. Me conecté con las personas que menos ustedes se imaginan. Personas que en la actualidad salen en las noticias arrestados o con órdenes de arresto. Personas que han sido arrestados por las autoridades federales. Esa gente comía de mi mano. Me hicieron un traslado hacia el área de Utuado donde yo vivía. Llegué a aquel área y comencé a hacer una investigación y conseguí una tala de marihuana que hasta el sol de hoy nunca se ha concedido una tan grande en aquella área. Hablo con el contacto mío. Hicimos los arrestos. Obviamente, como ya yo estaba envuelto en ese mundo, mucho de lo que se ocupó allí nunca apareció porque lo tenía yo. Cuando fuimos a ir al tribunal, se supone que el encubierto usa un pasamontaña y se tape la cara. Nadie puede saber tu identidad. Te puede costar la vida. Pero sucede que cuando yo fui a ir al tribunal, yo solicité que mi padre, el señor Gonzalo González, estuviera en sala. Él no sabía por qué él estaba allí. Y él le decía a mi madre que él pensaba que yo estaba envuelto en algo y me habían arrestado. Qué sufrimiento tan grande le causé. Porque cuando me sientan en la silla de los testigos y está todo aquello lleno, está la prensa, están las altas autoridades de la policía en aquella área, en aquel lugar, las divisiones de droga, los distritos, el precinto y mi contacto. Cuando el juez me dice que hable y testifique, yo antes de testificar me quité el pasamontaña delante de mi padre y él bajó su cara y no hallaba dónde meterla. Aquel era el hijo que él señalaba. Aquel era el hijo que decía él que era la oveja negra de la familia. Aquel era el hijo que le faltaba el respeto a la madre. Aquel era el hijo que maldecía a Dios. Aquel era el hijo que lo retaba. Aquel era el hijo que se salía por las noches de la casa. No hallaba dónde ponerse. Lloraba. Pero yo fui policía. Mi hijo es encubierto, es policía. Me abrazó y a mí no me importó. Hermanos, ahí fue donde comenzó la odisea. Automáticamente tenía que uniformarme. Fui a las academias de la policía, corrí todas las academias. No hallaban cómo graduarme. Me apodaron González la Muerte. Me transfirieron a la división de operaciones especiales en San Juan. En aquel tiempo era saturación. Le decían los gatos negros. De ahí fue la fuerza de choque a trabajar. Luego me fui para la división de tránsito San Juan en la parada 27:30. Y en aquel lugar cerca del Mercantil Plaza y parte del estacionamiento del Mercantil Plaza yo lo utilizaba siendo policía para guardar vehículos hurtados, para guardar piezas. En el parking de la división de tránsito
yo colaba mis carros. Comencé, siendo policía, a vender droga en la patrulla de la policía. En el área del baúl guardaba. Me estacionaba en los sitios. Me metía al Hawaiian Hot. Me metía a Stargate y a todas las discotecas. Me estacionaba y los títeres velaban el carro y hacían las ventas y me decían: mira, vendí esto. Yo vendía, yo pegaba los puntos, le robaba la droga a los puntos para venderla. Llegué a tener la cantidad de 13 puntos de droga siendo un policía uniformado. Por la gracia del Señor, nunca Dios permitió que se me levantara un caso. Intentaron muchas veces. La carpeta de investigaciones administrativas era bien gruesa, pero ninguna prosperaba. Pero en mi ignorancia, yo pensaba que era porque tenía suerte. La suerte no existe, eso es del diablo. Lo que había era la gracia de Dios todavía protegiéndome. Porque sepa usted una cosa, que cuando Dios marca a una persona desde el vientre de la madre, esa marca es más fuerte que un tatuaje. Un tatuaje tú lo borras con láser, un tatuaje tú lo borras con una plancha, pero la marca de la mano de Dios no la puedes borrar. Y lo que Dios determina sobre la vida de tu hijo se va a cumplir, quiera o no quiera. Santo, santo, mi alma te alaba, Jesús. Siendo así, mi hermano, cada vez que me cruzaba con un cristiano en la calle, ese cristiano me decía: tú vas a ser pastor. Y yo me le reía en la cara y yo le decía: ¿dónde está ese Dios que tú predicas? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dile que baje del cielo, que baje aquí, se entre a puño y a cantazo conmigo ahora. Yo lo reto. Ese era este hombre. Pero nunca Dios vino a pelear conmigo. Dios bajó del cielo un día a darme un abrazo, a apretarme bien duro y a decirme: todavía te amo, te quiero limpiar, te quiero usar. Si tú quieres que tu hijo sea de bendición en la casa, sea de bendición en la calle, comienza a orar, comienza a llamar a lo que no es como si fuese. Tu boca tiene poder, el poder de decidir y declarar sobre tu hijo la bendición. Mi desobediencia fue muy grande. Salir de ese mundo no es fácil, porque terminas en un ataúd. ¿Cuándo usted ha visto un policía narcotraficante que viva? ¿Cuándo usted ha visto un policía que llegue a una institución penal y pueda vivir? Lo está viendo. Pero no viví porque yo quise, sino porque Dios me protegió. Nunca fui a una institución penal porque fui enjuiciado por droga. Fui a una institución penal por una equivocación de una agencia de gobierno llamada Sume, que mientras mi pensión estaba siendo pagada, fui encarcelado injustamente. Y esas dos jóvenes y esa señora que estuvo ahí, que está ahí, estuvieron conmigo todo el tiempo y nunca me faltó nada. Y el Señor hizo lo que quiso dentro de la cárcel, porque aún después, cuando iba a salir, los presos no querían que me fuera. Abuela, llegué a la institución penal y decían que yo era un peligro para la población penal porque yo predicaba a Cristo. Yo era un peligro porque en una ocasión comenzamos un lunes en un módulo, cayó la noche y estábamos adorando, se contagió al módulo siguiente y el siguiente, habían 7 módulos y no podían controlarlo. Se metieron, nos quitaron el agua, nos quitaron la luz, nos quitaron la comida, el desayuno, la cena, y no parábamos de adorar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hay marcas sobre los hijos de esta casa. Hay una palabra declarada que esta casa se va a extender las estacas al norte, al sur, al este y al oeste. Prepárate, iglesia. Sacude la silla y no te acomodes, porque esta iglesia se muda de este local. Es necesario que vayamos a las calles y no es responsabilidad de la sierva. Nosotros como iglesia tenemos también una responsabilidad. Las credenciales no hacen a un hombre de Dios. Si usted lo cree, yo le regalo las mías. Una credencial no quiere decir que somos más altos o mejores que la población de la iglesia, que los feligreses.
Una credencial quiere decir que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de servir, hasta de limpiar baño. Vamos. Hay veces que con un cargo en la iglesia la gente camina mirando por encima de los hombros. Pero ¿sabes algo? Cuando tú te canses de ese cargo, el hermanito más pequeño de la casa, aquel que es despreciado, aquel que ni siquiera le das la mano, ese es el que el Señor va a levantar. Ese es el que el Señor va a levantar, porque es el que es fiel. Yo sé que aquí hay gente que tienen llamado y están asustados. Oiga, donde yo viví como yo viví, usted no dura 5 minutos. Yo me metí a La Perla, a Montepal, a Belwin. Me metí a las acacias en Arecibo. Me metí a las mesetas, a las acacias acá en frente a la comandancia de los puertos. Yo me metí a cuántos puntos usted puede imaginar uniformado. Y a mí se me respetaba. ¿Por qué? Porque había situaciones que pasaban. Y aunque tenía un bando diferente a otro, me buscaban para que yo lo resolviera. Y para un buen entendedor, pocas palabras bastan. A mí no me enorgullece esto. Pero sepa usted una cosa. El pueblo de Israel fue a la guerra. El pueblo de Israel se manchó las manos con sangre en batalla, pero aún así el Señor los levantó, los limpió y los perdonó, porque fue Dios quien los mandó. Al contrario que por mi desobediencia, yo hice cosas en contraria a lo que Dios quería. Salir de ese mundo fue difícil para mí. Regalé lo que yo tenía. Cuando yo comencé a conocer a esa sierva que ustedes ven ahí, yo comencé a perder más de lo que tenía. Y ella sabe que solamente me quedé con la ropa que tenía puesta, porque hasta la que estaba en el cordel tendida me robaron. Dios me empezó de cero. Dios no permitió que yo arrastrara nada de lo que yo tenía de la vieja vida, porque sería anatema en mi vida. ¿Sabe algo? Hay veces que el Señor te saca de situaciones. No tienes que estar en el bajo mundo. Tal vez son situaciones sencillas. Y Dios te levanta y tú clamas y clamas y clamas y clamas a Dios para que Dios te saque del problema. Pero cuando Dios te saca, se te olvidó lo que le dijiste en oración. Y las promesas que hiciste, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estás quejándote que aquel de la calle prospera, que aquel de la calle tiene finanzas, que aquel de la calle tiene carros nuevos, y tú lo que tienes es un carrito que se te daña cada rato. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú mismo detienes la bendición de Dios porque le prometiste al Altísimo y no le cumpliste. ¿Cuándo Dios te ha fallado? Contéstame si te has acostado algún día sin comer. Contéstame si algún día te has acostado sin la provisión de Dios. Tal vez te las has visto negras, pero Dios no te ha dejado. La lengua es algo que condena. Hay veces que en la iglesia comenzamos a murmurar sobre un hermanito, o sobre un ministerio, o sobre la misma pastora, en secreto. Creemos que nadie nos oye, pero nos oye el Espíritu Santo, nos oye el Señor. No hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada que Él no sepa. No hay problema que Él no resuelva. Pero hay veces que también usamos la palabra de Dios erróneamente. He escuchado a muchos decir: ¿habrá algo imposible para Dios? No me conteste, porque la voy a contestar yo. Sí hay algo imposible para Dios. Robert, el pastor Tony se volvió loco. Mira lo que está diciendo. Pues sí hay algo imposible. Hay algo imposible para Dios. ¿Y sabe qué fue? No permitir que yo llegara a sus pies.
Es imposible para el Señor recibir un corazón contrito y humillado. Es imposible no recoger tus lágrimas cuando tú las derramas en humillación. Es imposible no responder una oración con fe. Eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque el día del juicio final no va a venir cualquier Juan de los Palotes y va a decirle: pero tú fallaste. Tú le diste oportunidad a tu pueblo, pero yo no tuve esa oportunidad de escuchar la palabra. Yo no tuve la oportunidad de que tú recibieras mi corazón. La palabra se tiene que cumplir, hermano. No va a haber excusa de que no se escuchó de la palabra de Dios. No va a haber excusa de que no se te dio la oportunidad de enmendar tu vida. Puedes llevar 20 años en el evangelio, pero si estás despreciando a tu hermano, te vas a quedar y te vas a perder. Si le estás haciendo la guerra a la pastora, te vas a quedar. Si estás haciéndole la guerra al ministro que se para aquí al frente a cantar, te vas a quedar. Dios está llamando a la iglesia a corrección. Dios está llamando a la iglesia a unidad. Dios no quiere sacrificio, lo que quiere es humillación, humildad, unidad. Un pueblo unido jamás será vencido. Cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Israel, de Jericó, no levantaron las manos para hacer la guerra, sino que marcharon unidos y los muros cayeron. Cayeron los muros. Ahora, ¿estás dispuesto tú a marchar en esta tarde alrededor de los muros que te están levantando en tu contra? ¿Estás tú dispuesto a marchar para que esos muros se caigan? ¿Estás dispuesto a humillarte para que el Señor rescate a tus hijos? ¿Estás tú dispuesta a orarle y decirle: Señor, aquí estoy, restaura mi matrimonio? Mi vida no ha sido fácil, vuelvo y le digo. Para nosotros llegar aquí fue bien difícil. Fue bien difícil. Una semana difícil de ataques del diablo. El más reciente hace 2 días, ¿verdad? Nos tiraron una paloma muerta en la rampa de la iglesia. Le sacaron el pecho, le pusieron algo de cuero en el pecho, se lo cosieron con hilo que se usa generalmente para amarrar pasteles. Le cosieron los ojos, las alitas, las patitas, y la tiraron, y tiraron una tinta como violeta en la rampa. Lo que dan es pena. Sepa usted que los brujos, los hechiceros, los paleros, los espiritistas, los que practican el vudú, hay muchos de ellos infiltrados dentro de las congregaciones, y usted los ve y parecen pentecostales de la cabeza a los pies, y alaban y gritan y aleluya y gloria a Dios. Mire, hermano, hasta el diablo habla lengua. Lo único que no son angelicales. El diablo se sabe la palabra de Dios al revés y al derecho. Hay brujos, brujas metidos en las congregaciones. Pero sepa usted una cosa, que ni Changó, ni Yemayá, ni Obatalá, ni Chum, ni el caballero del cementerio, ni Santa Bárbara la Colorá. Santa Bárbara es colorá porque ese no es el color que ella tiene, sino de la vergüenza de saber que no tiene poder y mi Cristo sí lo tiene. Porque sabrás una cosa, que al Dios que ellos le sirven se tiene que inclinar delante del mío, y aún así lo tiene que adorar. Aún Satanás se tiene que inclinar delante del Padre de gloria y lo tiene que adorar. Usted tiene que ejercer la autoridad que el Señor le ha dado. Esto es una congregación de fuego. Esto es una congregación de poder y unción. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Yo he prometido hacer en esta casa. Yo he prometido levantarla.
iglesia. ¿Dónde? Yo he proveído. Yo he levantado siervos. He levantado músicos. Le he dado la comodidad. Pero aún así reniegan de mí, dice el Señor. Llamaba Candarabashoa, vaya aquí a manso. Comenzaré un mover para limpiar los altares de mi iglesia. Esta isla me pertenece, dice el Señor. La iglesia tiene que pisar el terreno con autoridad y reclamarlo. Santo, reclama lo que le pertenece a Dios. No hay demonio, no hay principado ni potestad que pueda levantarse contra un pueblo ungido. Hay un mover en las iglesias que se piensa que para que haya un milagro en la casa tiene que venir un ministro de fuera, un ministro de otra iglesia. Cuando se hace el llamado no pasan, porque no creen en el ministerio de la sierva de la casa. Ella puede imponer las manos igual que cualquier otro. Dios la puso en ese lugar. Pastora, hay gente que está clamando, hay gente que están haciendo la guerra porque piensan que se van a sentar en esa silla. Pero desde hoy te digo, y manso lea manso, cuando yo pongo, nadie quita, dice el Señor. Llamaba Candarabashoba la cama, Indarabashaya aquí a manso. Voy a dar nueva unción a la sierva de esta casa. Voy a dar nuevos dones. Brotará aceite de tus manos, dice el Señor. Se sanarán los enfermos. Llamaba Cataramanzole. Llamaba Candarabashai. Todo el que te desprecie me desprecia a mí. Todo el que habla en contra tuya habla en contra mía, dice el Señor. Santo. Llamaba Catarabashura bacando. Namay aquí amando. Shomei aquí amanzala y aquí avanzo. Iglesia, yo viví una vida difícil, desenfrenada. Era tan y tan pobre que lo único que yo tenía era dinero, porque a Dios no lo tenía. Permití que Dios se fuera de mi vida. ¿Y qué dice la palabra? Que encuentra la casa limpia, barrida, vacía, y vienen 7 más con él. Yo utilizaba anabólicos. Yo usaba Wintrol, Deca, Gigan, Anabolet, testosterona, Calvispam, anestesia caballo, B12, para tener músculos, para verme como un luchador de esos que usted ve en la televisión. ¿Para qué? Si lo único que no tenía era crecimiento espiritual. ¿De qué me valía tener 24 pulgadas de brazo? ¿Para qué? ¿Para abrazar qué? ¿Para pelear contra qué? Hoy en día tengo este músculo bien grande, una barriga que el Señor permitió que creciera, porque en mi casa se cocina bueno. En casa se cocina bueno. Mi suegra, mucha gente no quiere a la suegra. A mi suegra le puedo yo besar los pies después de una caminata de 100 metros o 500 metros descalza por el sucio. ¿Sabe por qué? Porque esa señora me trata como si yo fuera su hijo. Oiga, mis 2 hijos naturales no me buscan. Sufrí por mis hijos, no me buscan. Nunca le he hecho daño, siempre he ido a favor de ellos. Pero el Señor me regaló 2. Yo no las engendré, pero son mis hijas. Y Dios me las dio santas. Dios me las dio perfectas. Dios la sanó a una de las cuerdas vocales y la otra de esclerosis múltiple.
El diablo por la boca del médico decía que la pequeña no cantaba, que iba a perder su voz, sus cuerdas vocales. Y ya ustedes ven cómo canta. Oiga, tengo una que cuando sea viejita le van a decir la viejita joven, que es la flaquita, que es la mayor, porque parece una nena de 12 años. Juventud eterna en Cristo. Pero sabe una cosa, yo las amo como si fueran mías y las protejo, no importa cómo, cuándo, dónde. Si tengo que sacarme mi pecho, el corazón para dárselo a cualquiera, se lo doy. Y no quiere decir que no quiera a los míos, también los amo. Dios me dijo: no pelees más, yo te los traigo. Ya me están buscando, ya por lo menos me visitan. No me dejaban ver un nieto y ya mi nieto pisó mi casa. Oye, y no se quería ir, porque no se quería ir. Se arreguindó de la pata del calzón de abuelo y decía: estoy en casa de abuelo, vámonos, no me voy. Oiga, déjeme decirle que cuando usted ama al Señor y usted lo obedece, Dios va a ir a favor suyo. No sé por qué te preocupa tu deuda. No sé por qué te preocupa tu casa. No sé por qué te preocupa el préstamo. ¿Por qué te metes en un carro que no puedes pagar? ¿Para qué te preocupa? Si confías en Dios, Dios lo va a pagar. ¿Te preocupa la luz y el agua? A mí no. Nosotros llevamos como 11 años, ¿verdad?, sin luz. Pastor, pero ¿cómo ustedes viven? Por la gracia del Señor. Mi taller funciona. Mi casa funciona. En casa se bebe agua fría. En casa se bañan con agua caliente. En mi casa no hace falta que Luma vaya a poner un poste o un cablecito, porque Dios nos enseñó y Dios nos dijo antes del huracán María: te voy a enseñar a vivir en la escasez, para cuando venga la escasez tú no la vas a sentir, porque tú serás el que le proveerás a los que no tienen. ¿Para qué me voy a preocupar por una deuda de un carro? Dios me ha dado carros buenos. Yo no se los pedí, pero Él le place. Si Dios me dice que vaya de rodillas ahora mismo, de aquí hasta San Sebastián, así me tarde 6 meses, yo llego. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Hay gente que no piensan que esas 2 manos de la sierva pueden orar por ti, te puede sanar. Y presta bien la atención. 2013, empezando el llamado, 18 infartos al cerebro el mismo día. Quedé casi mudo, babeándome. No veía. No me podía tocar el cabello, porque tocar la punta de mi cabello me dolía hasta en los pies. Y yo en mi mente decía: Señor, ¿por qué me llamaste al pastorado, pero de esta manera? Si ahora te estoy siguiendo, te estoy obedeciendo, ¿qué hice mal? Llegué al Hospital Bellavista de Mayagüez, sala de emergencia. Mientras la doctora hablaba con mi esposa, una anciana con el pelo blanco que parecían los zapatos de la hermana, plata parecía, vestida de blanco, le dijo a mi esposa: ¿puedo orar por él? Sí. Yo no me podía parar, no me podía mover. La doctora le dijo que yo iba a ser un inútil. Pero cuando tú le crees a Dios, no eres un inútil. Dios toma lo que no sirve y lo hace servible, lo hace funcional. La doctora dice que yo tengo mi cerebro muerto en el lado izquierdo, blanco totalmente, y el lado derecho solamente la parte del centro funciona, una tercera parte. Al frente y atrás, el lado derecho está en blanco. Ese varón tiene 3 manchas blancas grandes en la cabeza, y de esa silla, de esa cama, no lo para nadie. Aquella señora oró. El calentón comenzó por la punta de los pies,
llegó a la cintura, ya mis pies se movían, llegó a mi pecho, llegó a mis brazos, llegó a mi cuello, y cuando llegó a la cabeza di un brinco y un grito y le puse la mano en el hombro y le dije: lléname el alta que me voy para casa. Dijo que era imposible, atea. Los dioses son los médicos en la tierra, dice ella. Pero donde termina la ciencia de ella, comienza la sabiduría del gran yo soy. El que lo hizo todo, seguirá siendo por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué? Fui al neurólogo Ángel Chineas en Guaynabo, uno de los más prominentes a nivel mundial, y certificó. Melvin González, neurólogo en Mayagüez, certificó. Tengo los MRI y los CT scan con contraste, sin contraste. Tengo todos los análisis, los diagnósticos médicos. Cuando usted quiera verlos, se los muestro. Y si usted no cree en esos papeles, vamos ahora mismo a cualquier neurólogo, me siento y que me hagan los análisis y le diga cómo está mi cerebro. Mi cerebro supuestamente está muerto, pero cuando Dios viene hay vida. Yo veo, yo camino, yo trabajo, yo hago todo. Yo salí de aquel hospital caminando con un bastón. Cuando llegué a la iglesia, un par de días después, domingo, el Señor me dijo: quita los zapatos de tus pies. Los quito, me arrodillo a orar. Cuando me toca la parte de llegar a predicar, subo al altar, descalzo con el bastón. El Señor me dice: toma el bastón sobre tu cabeza y lánzalo por encima del podio. Cuando el bastón cayó abajo, la iglesia cayó en bendición y me dijo: ahora recuéstate de mí, porque tu bastón soy yo. Santo, santo. Palabra del Señor vino a mi oído y me dijo: ¿cómo un enfermo puede ser sanado si el que le está orando no ha sido sanado primero? No tienes que ser sanado de una enfermedad. Tienes que ser sanado de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Tienes que ser blanco y puro, sin mancha. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo quiero decir. Yo he acortado mi testimonio mucho. Aquí hay cosas que yo no puedo hablar. Aquí hay cosas que yo no puedo decir. Pero sí le voy a decir una cosa, hermano. Si usted ama a Dios, si usted quiere un cambio en su vida, yo escuché gente aquí diciendo, en la casa del Señor los escuché mientras estaba de rodillas: yo no voy a salir de aquí igual. Yo voy a recibir. El Señor se está moviendo. Yo de aquí no salgo igual. Vamos, atrévete. El altar está abierto. Entrégale tu carga a Cristo. Vamos. Si tú no peleas, yo estoy dispuesto a pelear por ti. Si tú no levantas las manos, yo las levanto. Si antes yo podía enredarme con 10 y 12 personas, hoy me enredo con el diablo que sea por tu vida. Porque tú le perteneces a Cristo. Tú no puedes andar cojo. Tú no puedes andar en dos aguas. Tú no puedes estar diciendo con tu boca: alabo a Dios, pero cuando llega el problema duda. Oh, poderoso Dios. Santo. Santo. Gloria. 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 Aquí hay gente que le han dicho al Señor en el secreto: verdaderamente tú me amas. Y Dios te dice en esta noche: te amo. Verdaderamente escuchaste mi oración anoche. Dios te dice: la escuché. Estuve a tu lado. Te sobé la cabeza mientras dormía. Velé por ti. Santo. Shamabakanda la basoaba. Irrabanshalaya manso. Vamos, pueblo, ponte de pie. Pelea la batalla. Pelea la batalla. Pelea la batalla. Santo. Y adoramos, Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria. Santo. Alaba la gloria de Dios.